Una de las características de nuestra sociedad, yo creo que no solo en Chile, ¿no?, pero es notorio acá, es la irreverencia. Hay una ola, especialmente en los jóvenes, que tiene que ver con la irreverencia. Pero doy gracias al Señor porque nosotros tenemos la oportunidad de ser reverentes de muchas cosas, pero también del culto al Señor. Rescatar la reverencia, rescatar el sentido de lo que es santo, de lo que es sagrado. La gente parece que le toma como el pulso a las cosas, entonces es como los niños que van tanteando hasta cuál es el límite y a veces piensan que no pasa nada, entonces van como corriendo el límite de lo que pueden hacer. A veces miran a la mamá y si la mamá no le dice nada, él sigue haciendo algo que sabe que no está tan bien, pero corre el límite. También lo que tiene que ver con el culto al Señor es de las cosas invisibles, pero que tienen su efecto muy, muy poderoso, muy potente. Rescatemos siempre, queridos hermanos, hermanas, el sentido de lo sacro, el sentido de lo sagrado, porque eso agrada al Señor en nuestras reuniones. Y eso parte desde antes, no desde el momento que estamos acá solamente, sino parte de antes, de cuando estamos preparándonos para darle culto al Señor. Hoy día vamos a continuar hablando del perdón. El ser humano, el hombre o la mujer sin Cristo, es inútil para los propósitos de Dios. La persona que no tiene a Cristo es inútil para los propósitos de Dios, no sirve. Por eso que nosotros estamos insistiendo, nosotros queremos estar en esta serie de aspectos del carácter, de la manera de ser de Jesucristo, para que nosotros vayamos entendiéndolo y podamos desear fuertemente en nuestro corazón ser semejantes a Él. Porque queremos llenarnos de Cristo para ser útiles a los propósitos de Dios. Hoy día vamos a conversar entonces una vez más sobre el perdón. Como Jerry nos explicaba el domingo pasado, hay dos tipos de perdón. Uno que es el perdón general, y así se ha puesto, digamos, que tiene que ver con una obra que le pertenece solo a Jesucristo, solo al Señor, que tiene que ver con el derramamiento de su sangre por el perdón de nuestros pecados. Ese es un tipo de perdón que nosotros no podemos repetir, porque eso le pertenece a Jesús solamente, y Él lo ha hecho por nosotros. Pero está el otro, el perdón más específico, el carácter perdonador, la voluntad de perdonar. Y esa sí es la que nosotros podemos empezar a comprender más precisamente para reproducirla en nuestras vidas, el perdón. Nosotros ya, un poco a la luz también de lo que nos decía Jerry, estamos convencidos que tenemos que perdonar, ¿verdad? Es la voluntad del Señor, es parte de su carácter, el carácter de Jesús, que nosotros queremos imitar. Y nosotros decimos entonces, sí, yo quiero perdonar.
Pero es una declaración que necesita profundizarse, ser conocida un poco más para poder realmente ejercerla. Porque a menudo en nuestras propias vidas, y tal vez hemos escuchado decir a algunas personas, sí, yo quiero perdonar, pero no sé lo que pasa porque parece que no perdono. O hay personas que quieren perdonar, pero hasta un cierto límite. Como si esto es perdonable, pero eso ya se pasó de la raya, eso no lo puedo perdonar. Entonces, creo yo, es interesante mirar algunos aspectos que tienen que ver con el perdón para aprender a perdonar, para que aprendamos a ejercer el perdón como quiere el Señor que nosotros lo hagamos. No basta entonces solo con querer hacerlo, sino que es bueno comprender cómo hacerlo, qué pasos dar, en qué pensar, cómo obtener como resultado una actitud, una voluntad de perdonar. En primer lugar, no todas las cosas que nos pasan tienen que ver con el perdón. Hay algunas cosas que tienen que ver con el perdón, otras cosas tienen que ver con mi yo. Nada más que eso. No tienen un proceso que tenga que pasar por el perdón, sino tiene que ver con un asunto de cómo soy yo. Pensando así en ejemplos simples, si una persona entra en el metro, que está lleno siempre, evidentemente le van a pegar unos topones. Pero esa persona diría, Señor, ayúdame a perdonar a toda esta gente que me golpea, que me empuja. La verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, decir eso, porque, o sea, estamos todos en el mismo carro, digamos. No es cuestión de que alguien te esté haciendo daño porque quiere hacerte daño, sencillamente son las circunstancias. Pero si esa persona dentro de sí misma tiene un cierto sentido de que esto no me gusta, esto no me agrada, etc., entonces va a pensar y decir, bueno, voy a tener que perdonar a toda esta gente. Y eso no tiene nada que ver. O si alguien se sube en el bus y mira para todos lados y se subió cansado y dice, en este bus están todos los asientos ocupados, voy a tener que irme al último atrás si es que hay alguno, y va atrás y no hay ninguno. Y entonces dijera, voy a perdonar al chofer porque no me tiene un asiento, porque a mí me corresponde un asiento. No tiene nada que ver, ¿no es cierto? No hay un proceso de perdón en esos casos. Digo estos ejemplos así, porque perdonar es algo que tiene que ver con un daño que nos hacen a nosotros. Pero no todas las cosas nos hacen un daño. Por eso que es bueno que nosotros examinemos muchas de las circunstancias que no nos gustan, que pensamos que nos hacen daño. Hay que examinarlas con otros. Muchas de las circunstancias, de las cosas que nos pasan, no necesitan un proceso de perdón. Lo que necesitan es un acomodo de nuestro yo. Soy yo el problema. No es algo que me han hecho los demás. No siempre estamos recibiendo agresiones de los demás, sencillamente es que mientras más grande mi yo, mientras más grande mi ego, más fácil es que le apunten con alguna cosa. ¿Está bien? Okay.
La introducción está ahí. Vamos al punto 2. Quiero mencionar una sola cosa también en la introducción. Una vez me tiraron de la chaqueta así, durante un periodo en que había que perdonar y todo eso. Y alguien me dijo, me tira de la chaqueta, así yo estaba pensando, y me dice, hermano, yo quiero perdonarlo a usted. Ah, sí, muchas gracias. ¿Y qué sería lo que yo hice? No sabía lo que había hecho. No es que usted cuando entró no me saludó. Bueno, yo dije, bueno, perdone, la verdad es que no me fijé, etc. Pero si a ustedes les pasa eso, si alguien hace algo así, la verdad es que no pasa por el perdón, ¿no es cierto? Sino que también es un entendimiento de que no tiene importancia. Hoy algunas cosas nadie me llamó para mi cumpleaños. Bueno, no tengo que perdonar, es sencillamente que está bien, o sea. Así que no hay que herirse de más. Muchas cosas que nosotros pensamos que son heridas que nos infligen a nosotros no son así. Esas cosas, insisto, no necesitan del perdón. El perdón tiene que ver con un nivel de daño que nos han hecho, un nivel de pérdida que podemos haber tenido, pérdida de nuestros bienes, pérdida de los afectos, incumplimiento de promesas que yo consideraba vitales para mi vida. Cuando esas cosas fallan, entonces ahí hay un daño. Ahí hay un daño que ha sido objetivamente producido, y en eso yo tengo que trabajar para el perdón. Yo sé que todos hemos sufrido algún tipo de ese daño en nuestro corazón. Gente cercanas o otros. Sobre eso vamos a conversar. Sobre aquellas cosas que nosotros realmente, objetivamente hemos sentido como que nos han hecho daño en nuestro corazón. Yo trabajé 27 años en el Hospital del Trabajador, y de un día para otro me llamaron a la oficina y me dijeron que yo podía buscar otro horizonte, porque sencillamente no tenía el perfil para estar en el cargo donde yo estaba, de acuerdo a la nueva administración. Y claro, yo no lo tenía contemplado, y sí que me dolió, y fuerte. Entonces yo oraba después, decía: Señor, yo perdono a este hombre que me hizo esto. Pero después, pensándolo bien, él no me hizo nada a mí. No era una situación que tenía que pasar por el perdón. No sé lo que habrá estado en su corazón, no sé. Pero sí sé que lo que él quería hacer era mejorar las cosas en el Hospital del Trabajador, y él consideró que yo no estaba dentro de las mejoras, y tomó una decisión. Probablemente no fue fácil. Entonces, esas cosas así son cosas que no necesitan el proceso del perdón. Lo que necesitó esa situación, en mi caso personal, era poner mi confianza en el Señor. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Y entonces el Señor me ubicó donde Él quiso ubicarme, y eso era todo.
pero esas situaciones no necesitaban del perdón. A veces en el trabajo, los jefes, etcétera, toman decisiones con nosotros. Ellos algunos podrán tener una bronca dirigida, ahí hay que perdonar. Pero en general la gente no está buscando un objeto a quien hacerle daño. Sencillamente están tratando de hacer las cosas lo mejor que pueden según lo que entienden. Esas cosas no necesitan procesos de perdón, necesitan procesos de fe, de confianza, etc. Bien, vamos a las situaciones que realmente son pérdida, daño, dolor profundo y que tienen que ver con la violencia que otros pueden tener con nuestro yo, con nuestra persona. Hay tres claves, y esto es central, ya dejamos la introducción, esto es central. Hay tres claves que tienen que ver con el perdón, con nuestro ejercicio del perdón. La primera clave es que tenemos que ser conscientes, estar conscientes de nuestros propios pecados. Nosotros tenemos que estar conscientes de nuestros propios pecados. Nosotros tenemos que prender una lamparita, una luz en la habitación de nuestro propio yo para alumbrar todas las cosas que tenemos nosotros. Es curioso que cuando prendemos esa luz dentro de la habitación nuestra, nos vamos a poder dar cuenta de nuestras vanidades, de nuestro orgullo, de nuestras pasiones, de todas esas cosas que nosotros hacemos en la carne. Pero hay que estar consciente que esos son parte de lo que nosotros somos, que vamos perfeccionándonos por la gracia del Señor y por la obra del Espíritu Santo, es verdad. Pero de todas maneras, tenemos que constantemente encender esa luz para mirarnos a nosotros mismos. Porque cuando no estamos conscientes de nuestros propios pecados, nosotros nos ponemos más soberbios. Y nadie que tenga un corazón soberbio, una mente propia respecto de sí, que piense de sí con soberbia, yo soy mejor que los otros, puede perdonar. No se puede perdonar desde el ángulo de la soberbia, sino más bien se puede perdonar desde la mirada humilde. La humildad es lo contrario de la soberbia. Y desde el ángulo de la humildad yo puedo perdonar. Es necesario como condición para perdonar que yo tenga conciencia de mi propio estado de situación delante de Dios y en relación a los demás. No es para enterrarse un puñal en el corazón, pero a menudo nos vamos a dar cuenta que no somos mejores que los otros. Ni siquiera de aquel que violentó mi yo. Así que esa es la primera clave, es que nosotros tengamos conciencia de nuestros propios errores, pecados delante del Señor y aún delante de los hombres. La segunda clave es experimentar el perdón de Cristo. Haber pasado por esa conciencia del perdón de Cristo.
Hay un relato en Lucas capítulo 7 de María Magdalena. Jesús es invitado por un fariseo que se llamaba Simón y a su casa a comer. Y entonces llega María Magdalena con una cajita de alabastro, con perfume de alabastro, ¿verdad? Finísimo, muy caro. Y María Magdalena, imagínense la escena en esa casa de Simón. Magdalena cae a los pies de Jesús y empieza a derramar ese perfume sobre los pies y a lavarle los pies, e incluso con su cabello y con las lágrimas de ella, lágrimas de amor, de lo profundo. Ella estaba lavando los pies de Jesús. Y el dueño de casa, Simón, reclama y dice: Jesús, ¿acaso tú no sabes quién es esta mujer? Parece que no tenía un currículum muy santo. Así que Simón estaba un poco molesto porque María Magdalena estaba haciendo esto, aparte del costo del perfume, etcétera. Pero él decía: pero esta mujer, ¿cómo es que estás haciendo? ¿Cómo es que tú permites que esta mujer esté haciendo esto? Ahí Simón estaba diciendo: ¿qué cosa? Yo soy mejor que esta mujer. Yo soy el dueño de casa, yo te invité a cenar. ¿Y cómo dejas que ésta te haga algo así como eso? Y Jesús le explica: Simón, ¿sabes lo que pasa? A quien mucho se le ha perdonado, mucho ama. Porque esa mujer tenía conciencia de su estado de situación. Esa mujer sabía de dónde ella venía y qué había hecho Jesús con ella. Y por eso que ella derramaba lo mejor que tenía, ese perfume. Por eso ella lloraba de amor por su Señor, por aquel que la había perdonado. Y hacía algo para su Señor. En cambio, Simón no tenía conciencia de la necesidad de que Jesús lo perdonara también a él. Cuando nosotros experimentamos de verdad, nos damos cuenta cuánto Jesús nos ha perdonado, cuánto significado tiene la sangre de Jesús en nuestras vidas, cuánto yo hice y he hecho para que el cuerpo de Cristo fuera como leía Carlos la palabra en Isaías, para que su cuerpo fuera molido por mis propias rebeliones. Cuando nosotros tenemos ese, como dicen los gringos, ese insight, digamos, ese darnos cuenta, esa experiencia del perdón de Dios por nosotros. No es liviano esto. No es algo que, bueno, la palabra dice, ya estoy perdonado. No. Es que uno incluso llega cuando tiene la experiencia de reconocer cuánto Dios me ha perdonado, entonces uno se quebranta, uno cae de rodillas delante del Señor diciendo: gracias, no lo merecía, pero gracias por el perdón que tú me das. Entonces tenemos la primera clave: tener conciencia del pecado mío. La segunda clave es haber tenido la experiencia del perdón de Dios por esos mismos pecados. Y la tercera es una que podemos visualizar muy bien en la cruz, cuando Cristo estaba
muriendo. Y él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que ser como Cristo en ese sentido. Tener compasión. Compasión. Eso es lo que tenía Cristo en la cruz. En Efesios 4:32 dice: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios. Lucas 6:36 dice que sean compasivos, así como su Padre, Dios, es compasivo. Esteban, cuando estaba muriendo, dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, el pecado que estaban haciendo toda esa masa de gente que lo estaba apedreando, diciendo lo mismo que había dicho Jesús, de otra manera, pero lo mismo que había dicho Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que una de las cosas más sanas que ha ocurrido en mi vida fue entender algo, porque no pretendo entender toda la profundidad, pero entender algo de lo que Cristo estaba diciendo allí en la cruz: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En mi propia vida, cuando he pensado en aquellas personas que han infligido a una herida en mi corazón, la vía de la sanidad, por una cuestión de una revelación del Espíritu en mi corazón, ha sido: ellos no saben lo que han hecho. Sé compasivo. Sé compasiva. Comprende su corazón. Han hecho lo que su corazón sabe hacer. Por eso ten compasión, porque están en una condición mala, en una condición dolorosa, en una condición que no es la tuya. Tú estás, dice el Señor, tú estás bajo mi cobijo, tú estás bajo mi protección, tú estás bajo mi amor, tú estás bajo mi guía, tú estás bajo mi justicia, tú estás bajo mi revelación. Él o ella no. Te hizo daño, pero está en una condición, comprende su corazón. Y entonces nosotros podemos decir: sí, es verdad. Padre, perdónala, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Es tener la compasión de Cristo. Si nosotros examinamos estas tres claves, yo les llamo claves, o sea, como los elementos para aprender a perdonar. La conciencia de que no somos mejores, de que nosotros somos tan o peor de pecadores que aquel que nos ha hecho daño. La conciencia de que Cristo, la experiencia de que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y la comprensión del elemento de la compasión de Cristo por aquellos que le estaban haciendo daño intensamente. Esos tres elementos conjugados nos llevan a que cuando
cuando decidimos delante del Señor perdonar, nosotros perdonamos sabiendo estas cosas. Es distinto, ¿verdad? No es que digamos, ya voy a perdonar, sino que cuando decidimos perdonar delante del Señor a tal o cual persona que nos infligió daño, nosotros estamos considerando estos puntos. Si uno elige no perdonar, quedan dos caminos. Uno es el camino de guardar rencor y el otro es el camino de la venganza. Yo creo que estas cosas son sutiles. Hasta uno podría decir a veces, no, yo no guardo rencor. Sencillamente estoy tratando de olvidarme. Pero eso es echar como la basura debajo de la alfombra. Si no se ha pasado por el proceso de perdón, no hay olvido. Está anotado en un rincón de tu corazón. Que no esté todos los días ahí, no significa que no está escondido. Y todas esas cosas, hermanos, hermanas, ustedes saben, van haciendo su trabajo lentamente, pero sin descanso. Aquellas cosas van corroyendo nuestro corazón. De repente no sabemos por qué tenemos amargura, tristeza, enojo en nuestro corazón. ¿Y sabe qué es eso? Es ese veneno que está allí, es ese rencor que está generando un resentimiento, y que ese resentimiento está generando muchas conductas. Tú piensas que no, sí, que lo que pasa es que he tenido mucho trabajo. No, es que lo que pasa es que no me han salido las cosas como a mí me gustaría últimamente. No, lo que pasa es que las personas con quien me está tocando trabajar o estar en relación parece que no sé qué pasa, pero son más pesadas que de la cuenta. Pero no es eso. Es nuestro corazón. Es esa cosa que está allí escondida, metida, que está haciendo su trabajo. Por eso que nosotros tenemos que perdonar, para librarnos de esa raíz, para librarnos de aquello que está produciendo el problema mayor. Nosotros tenemos que dejar de tener la intención de pasarle la boleta a alguien algún día. Algún día. Nosotros en el hospital muchas veces cuando pasaban cosas, nosotros decíamos hay que ser como los indios norteamericanos, que ellos decían, no sé cómo es la frase, así como el proverbio, pero ellos decían que cuando le hacían alguna cosa, ellos iban en la puerta de su tienda o lo que fuera. Entonces ellos decían, me voy a parar aquí en la puerta de mi tienda a esperar lo que le va a pasar a este individuo. No hacían nada, pero decían, esto es cuestión de tiempo. Y claro, nosotros a veces no hacemos nada activamente, pero el propio rencor, el resentimiento nos tiene así como mirando, ya le va a pasar algo. Pero eso no debe ser entre nosotros. La segunda cosa es desear la venganza. Romanos capítulo 12, 17 al 21. Bueno, nos habla de eso, que nosotros no tenemos que vengarnos. ¿Por
porque dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y uno dice, ah, me encanta. Ese versículo me encanta. Porque, claro, porque Dios dice, mía es la venganza. Ay, Señor, yo haría algo con esta persona, pero mejor te lo dejo a ti este trabajito. Tuya es la venganza, tú sí que le vas a dar, pero ¿a dónde le corresponden? No, hermano. El Señor dice, mía es la venganza. Yo sabré si la hago o no la hago. Yo sabré qué voy a hacer. Y más bien uno termina diciéndole, Señor, no le tomes en cuenta. No le tomes en cuenta. Perdónelo. Bueno, en agosto del año 2011, yo por estar cambiando unos enchufes en una escalera, estaba cambiando un enchufe en mi casa y me caí. Y me hice una herida aquí, una herida profunda, y terminé en la misma camilla, en la misma sala quirúrgica que yo hago mi pega todos los días. Y yo ahí estaba de paciente, con mi mano estirada para que un cirujano me arreglara esto, porque toda la piel se enterró en la escalera aquí y se fue la piel para allá y tenía una lesión bastante grave. Me dolía, pero me dolía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso ahí me acordé de los clavos que le pusieron al Señor. Yo decía, aquí esto me duele a mí el 5% de lo que te hicieron. Y fue una bonita experiencia en ese sentido. Pero que me dolía fuerte. Hoy día, después de 1 año y medio, me miro y no sé si algunos la ven ahí, pero una rayita. Yo me la toco, no me duele nada. Está ahí, pero no me duele nada. El perdón es igual. El perdón transforma las heridas que sangran, que duelen, las transforma en cicatrices, que están allí, que tú las tocas pero no te produce nada, no te produce nada. Así que es un proceso que tiene que ver con nuestro corazón. Para perdonar entonces es ir transformando heridas en cicatrices. De tal manera que es un proceso largo y costoso. Yo tuve que, para más remate, se me anduvo medio infectando como tenía que ser. Y tuve que ir día por medio con la enfermera, pasarle mi mano para que me curara y ir limpiando todo eso. Fue largo. Yo creo que estuve como unos 3 meses. Pero fue curando, gracias a Dios. Así que largo y a veces costoso. Puedes hacerlo tú solo, en tu corazón, unilateralmente. El perdón es algo que es tu trabajo, no tiene que ver con el otro, con el que te hizo daño, no tiene que ver. Tiene que ver con que una decisión tuya, unilateral, que surge de ti, es porque tú quieres, es porque tú encuentras que delante del Señor debe ser así. Así que no hay que esperar al otro o que pasen cosas, es algo que está en nosotros.
A veces el perdón no tiene que ver con la paz con el otro. A veces las relaciones no se van a restaurar. No necesariamente tu acto de perdón va a restaurar las relaciones, pero sí tú vas a tener un corazón en paz y quieto delante del Señor. ¿Cuántas relaciones nosotros quisiéramos que se restauraran? Pero la restauración de las relaciones, la paz depende de dos, el perdón depende de uno. Qué diferencia, ¿verdad? Perdonar requiere olvidar. Sí y no. Hay un olvido que sí se produce y que yo creo que es un acto de Dios. Hay un olvido que tiene que ver con las emociones, con un ordenamiento de tus emociones, de tus sentimientos, de lo que pasa en lo interior. Hay un ordenamiento de tal manera que uno ni se acuerda. Yo ni me acuerdo. Tengo que hacer memoria del dolor que pude haber tenido, pero ni me acuerdo. Así que hay un recuerdo histórico de los daños que nos pueden haber producido. O sea, está ahí, nosotros no vamos a perder memoria. Pero sí hay un olvido en el terreno de las emociones, de los sentimientos, de los afectos, de lo que nosotros pensamos. El Señor quiere sanarnos. El Señor quiere sanarnos. El perdón trae sanidad en nuestros corazones. Examinemos nuestras vidas. Examinemos todos los rincones de nuestro corazón. Por allí puede haber un nombre, una persona, incluso hechos. Revísalos, convérsalos, acláralos, tráelos a la superficie, levanta la alfombra y saca todo lo que está debajo de la alfombra y perdona, y vas a estar en paz. Damos gracias al Señor por la provisión de su ejemplo, para que nosotros hagamos lo mismo y de esa manera agrademos también su corazón. Vamos a orar. Inclina tu cabeza.